Buenos días, bienvenidos al acto de defensa oral y pública de la tesis para optar al grado de Magíster en Desarrollo y Gestión Territorial del ingeniero agrónomo Alejandro Regueiro sobre el tema El desarrollo territorial de Junín de los Andes, Neuquén, un análisis sobre la contribución del parque industrial desde su fundación hasta el año 2014, bajo la dirección de la doctora María Belén Nocetti y la codirección del doctor José Ignacio Díaz. Los actos de defensa de tesis son muy importantes para el Departamento de Economía, ya que representan la culminación de años de trabajo de nuestros estudiantes de posgrado, así que estamos muy contentos de poder celebrar hoy un nuevo acto de defensa, en este caso en particular, después de varios años, podemos celebrar una defensa de tesis de la maestría en Desarrollo y Gestión Territorial, así que muy contentos por ello. Así que bueno, agradecemos a todos por la presencia, a todo el público, a los directores y también a los jurados. Quienes integran el jurado son el doctor José Borelo, profesor titular de la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigador independiente del CONICET, el magíster Osvaldo Preis, profesor adjunto de la Universidad Nacional de Comahue, y el licenciado Ricardo Gutiérrez, profesor extraordinario consulto de la Universidad Nacional del Sur y ex rector de esta casa de estudios. El proceso de defensa consiste en la exposición ininterrumpida por parte del tesista para luego dar espacio a las preguntas y comentarios del jurado. Así que bueno, Alejandro, ya podés compartir pantalla y podés comenzar. Bueno, muchas gracias. Buenos días. ¿Estás habilitado, Alejandro? Sí, no sé si... Sí, no me lo estaría tomando, pero a ver, voy de nuevo. Ahí, a ver. Ahora sí. Vas a tener que achicarlo, ¿sí? Porque te quedó ahora de Sí, sí, vuelta. sí, espera que me está, como que está tardando un poquito. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Sí, me parece que sí, ¿no? Bueno. Bueno, este trabajo surge un poco de haber observado cómo se utiliza el concepto de desarrollo de manera exacerbada por ahí tanto en el discurso como en los documentos o como en objetivos, presentaciones, todo lo referido a cualquier cosa que se haga en la provincia de Neuquén y en particular en la ciudad de Junín de los Andes, se hace para el desarrollo y para el desarrollo de ese territorio. A la vez que la idea que el parque industrial, en la medida que crezca, va a actuar como el motor del desarrollo y va a ser capaz de romper la dependencia económica ligada al sector público, y todo esto de una manera evidente, gestionado y digitado por el Estado. O sea, las decisiones en torno al desarrollo es como que lo que se percibe es que no hay una instancia participativa, sino que es el Estado el que decide. Entonces, por ahí, a partir de ahí, es que surgió la idea de trabajar sobre estos ejes en los cuales juntamos, por un lado, la significación del concepto del desarrollo, la incidencia de algunas ideas y teorías que han tenido influencia en la definición de políticas públicas, que terminaron propiciando el origen del parque industrial de Junín de los Andes. El objetivo que nos planteamos es evidenciar la contribución que este parque industrial ha tenido en las dinámicas de desarrollo territorial de la región, como hipótesis que el parque industrial de Junín de los Andes presenta dificultades para transformarse en un instrumento que coadyuve al desarrollo territorial local, y a la vez planteamos como hipótesis derivadas que estas dificultades se pueden deber, por ejemplo, a cuestiones económicas ligadas a la naturaleza de los emprendimientos, eh, pueden ser vinculadas al incumplimiento de normativas, o pueden ser vinculadas a cuestiones culturales relacionadas por prácticas laborales y modos de vida preexistentes.
Planteamos algunas preguntas de investigación, por ejemplo, cuáles han sido las circunstancias que le dieron origen al parque, qué particularidades tiene, si se constituyó como una estrategia integrada para el desarrollo territorial, cuáles son sus potencialidades y cuáles son sus limitaciones. La estrategia metodológica, esta es una investigación de corte cualitativa, en la cual hacemos un análisis semiótico de extractos discursivos y documentales que conforman las definiciones contextuales. Tomamos documentación oficial de programas de política pública de fomento al parque industrial, como por ejemplo la Ley Nacional de Promoción Industrial, la Ley Provincial de Promoción Industrial, el debate parlamentario y la ley provincial que da origen y declara de interés la creación del parque industrial, el proyecto de ordenanza y la ordenanza que lo regula, el documento base de análisis territorial y promoción del empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el Plan Integral de Desarrollo Territorial y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Registro Nacional de Parques Industriales del Ministerio de Industria. Estos tres son documentos diagnósticos y propositivos del Parque Industrial de Junín de los Andes. Informes y comunicaciones internas, un relevamiento que se hizo en el año 2013, donde se caracteriza a cada emprendimiento, indicando qué produce, cuánto, qué materias primas utiliza, dónde compra, dónde vende, las cantidades de empleados, si se verifica a la vez el cumplimiento de normativas laborales, fiscales y ambientales. También hicimos entrevistas a informantes clave y se analizaron planes y proyectos del COPADE. Definimos dimensiones de análisis como categorías indicativas para el estudio de la evolución del comportamiento de parques industriales como procesos de desarrollo territorial. Allí seleccionamos una serie de variables que son mencionadas por diversos autores, como Albuquerque, Pérez Rossi, Dini, Guasier, Coragio, Furtado, de Matos, Modarelli, Vázquez Barquero, entre otros, y definimos estas dimensiones: la utilización del suelo industrial, el acceso a esa tierra y a la infraestructura, la conformación de estructuras y trayectorias empresariales, los sectores y rubros de actividad, la industrialización de materias primas de origen local, la tecnificación de procesos y de innovación, los vínculos con organismos de ciencia y tecnología, la ocupación de mano de obra especializada. Y también tomamos del decreto reglamentario de la Ley Nacional de Promoción Industrial algunos indicadores que se señalan para tener en cuenta al momento de decidir sobre las implantaciones industriales. Entre ellos, el grado de desarrollo, la densidad de la población, la dotación de servicios públicos urbanos, la ocupación industrial de la población económicamente activa, el Producto Bruto por persona y la contaminación ambiental. Planteamos el análisis del territorio y el desarrollo desde la construcción del imaginario, al cual lo entendemos como la forma en que una sociedad se instituye a sí misma y la forma en que se instaura una serie de prácticas y discursos. El imaginario se enmarca en lo indeterminado, en lo inconsciente. Bajo esta dimensión se construye y se instituye la manera de pensar la sociedad. Es una forma de designar las representaciones sociales encarnadas en sus instituciones. El concepto de imaginario social a veces se utiliza como sinónimo de conciencia colectiva o cosmovisión o mentalidad. En cuanto a la noción de territorio, surge de la apropiación que la humanidad ha hecho del espacio que habita y de las relaciones de poder por el dominio y la pertenencia. En la búsqueda de mejorar sus condiciones de vida, se ha transformado el entorno. Esto evidencia que el territorio es un espacio modificable.
La inmovilidad de las poblaciones requirió que para satisfacer sus demandas sea necesario que las cosas se movieran. La cercanía hacia los objetos que se requerían y la organización que se diera para obtenerlo pasan a ser factores clave. Entonces son las acciones, las características, las actitudes y las aptitudes de los actores del territorio los que generan las condiciones en que vivirá una población. La territorialidad es entonces concebida como un complejo proceso de construcción histórica, social, política, cultural y estructural. Por eso cualquier referencia que se haga a un área espacial específica es una expresión del constructo social, tanto en su dimensión material como simbólica. Las demandas sociales son hechos territoriales. Por eso el diseño de las políticas que se implementen para responder a esas demandas sociales deberían hacerse desde la territorialidad. Por ejemplo, el diseño de políticas de promoción del empleo, políticas de infraestructura urbana, de educación, de salud, o las que fueren. En cuanto al concepto de desarrollo, lo consideramos un concepto polisémico que ha mutado su significación a lo largo del tiempo. Comienza a utilizarse a fines del siglo XIX, durante la Revolución Industrial, como idea de progreso, pensando que el aumento de la producción genera un aumento de la renta y un aumento del bienestar. Todo está directamente relacionado con el crecimiento económico. El desarrollo refiere, en este contexto, al entorno de los procesos de industrialización, el progreso y la urbanización intensiva. Se pensaba que ante situaciones no deseadas como la pobreza, la solución es implementar políticas que fomenten la industria. Durante muchos años, desarrollo e industrialización fueron indicadores del progreso de una sociedad. Finalizando el siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, el imaginario del desarrollo se asocia al escenario transformado por la incorporación de la industria y se considera las sociedades industriales emergentes como superiores a las agroartesanales precedentes. A mediados del siglo XX, el desarrollo se enmarca en los términos del crecimiento de la economía de mercado. Durante la posguerra y la Guerra Fría, durante el año 1945 y 1965, se entiende como el proceso que deben emprender los países de América Latina, África, Asia y Oceanía para reproducir las condiciones de industrialización, urbanización, educación, las cuestiones referidas a la tecnificación de la agricultura, incluso la adopción de valores y de principios de la modernidad, entre los cuales se incluyen las formas de orden, de racionalidad y de actitud individual propias de los países que se reconocen como potencias económicas. En paralelo emerge el concepto de desigualdades y desequilibrios regionales, reconociendo que el crecimiento no aparece en todas partes en el mismo momento y se manifiesta en puntos o polos de crecimiento con intensidades variables. Surge el concepto de polos de desarrollo, que es utilizado como eje principal de las estrategias de política para el desarrollo regional, con el fin de reproducir en territorios menos desarrollados condiciones similares a los de territorios de mayor desarrollo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, comienza a implementarse en Europa las políticas para el desarrollo regional. En el mismo periodo surgen teorías alternativas como el paradigma desarrollista latinoamericano de la CEPAL, que plantea que el Estado debe contribuir al desarrollo económico y que la comprensión de los fenómenos económicos debe hacerse desde el entendimiento que son procesos dinámicos, históricos e institucionales. También Celso Furtado, en 1966, expone su teoría del desarrollo con equidad, donde identifica los diversos factores que limitan el desarrollo de los países latinoamericanos. Francisco Albuquerque hace una caracterización de las políticas regionales de industrialización, indicando 4 teorías
que son las que considera que inciden en su implementación. Las teorías de la localización empresarial señala que el punto óptimo para la radicación de las empresas es el que minimiza los costos totales de producción, la distancia entre la planta de producción, los recursos y el mercado. Como los recursos y el mercado están dados en el espacio, el lugar ideal es aquel en el cual el costo de transporte es mínimo. En cuanto a los aportes de la política keynesiana, considera que la intervención estatal ha proporcionado una base teórica para un programa de acción de gobierno que promoviera el pleno empleo y la organización industrial, a la vez que cuestiona la capacidad de los mercados para recuperar las condiciones de equilibrio en momentos de crisis. Las teorías sobre la polarización del crecimiento. Perroux en 1955 introduce el concepto de polos de desarrollo, que es tomado por las políticas regionales para la elaboración de sus estrategias. Considera que es necesaria la existencia previa de una actividad motriz, de una estructura de mercado no competitiva y la concentración territorial. Respecto a la teoría de los polos, José Luis Coragio hace una crítica en relación a las implementaciones industriales masivas en áreas de atraso en América Latina. Indica que no conducen necesariamente a procesos de desarrollo, sino que a la vez pueden acentuar el atraso, incluso provocar la desaparición de poblaciones y de actividades preexistentes. Señala que las regiones tienen que ser consideradas como un sistema social. El enfoque marshalliano de los distritos industriales. Marshall menciona que todo productor es beneficiado con su entorno territorial y plantea la idea de una atmósfera industrial en relación al ambiente que se genera en cuanto a la transmisión de conocimientos, saberes, el aprecio por el trabajo industrial y por el trabajo de calidad. Su referencia al territorio no es genérica, sino que se refiere a un contexto social. En este periodo, el desarrollo se introduce en el debate político como un modo de transformación social derivado de la industrialización, como un tipo de organización económica que genera cohesión social. En cuanto a la CEPAL y el paradigma desarrollista latinoamericano, se da en el contexto de inicio de los años 50, cuando se produce un proceso de cambio en un modelo, desde un modelo exportador primario a uno urbano industrial. La CEPAL propone entender a los fenómenos económicos como aspectos dinámicos, históricos e institucionales, elabora una propuesta de industrialización con apoyo estatal como mecanismo de superación del desarrollo, y también indica que la División Internacional del Trabajo, donde los centros producen y exportan bienes industriales y la periferia produce y exporta materias primas, genera desigualdades, con consecuencias de interdependencias estructurales en un contexto donde los centros se hacen cada vez más industrializados y las periferias terminan primarizando la economía. Le asigna al desarrollo un componente de emancipación nacional, en el sentido que genera la posibilidad de quebrar lazos de dominación entre naciones. Esto se conoce como teoría de la dependencia. Entre el año 1945 y 1955, en la provincia de Neuquén, se comienza un importante plan de obras públicas donde se construyen la mayoría de las rutas nacionales, puentes y accesos, y se construyen los canales de riego del Alto Valle. En el año 1945 se crea la Municipalidad de Junín de los Andes, y en el año 58 asume el primer gobierno constitucional democrático, y en el año 64 se crea el Consejo de Planificación para el Desarrollo y se sanciona la Ley de Promoción Industrial.
En este punto, el imaginario del desarrollo del territorio supone un Neuquén que se integra a la dinámica económica nacional a partir de la inversión en obra pública, a la que se le atribuye la capacidad de atraer inversiones industriales, las que van a generar empleo y mejorar la calidad de vida de la población. Se plantea al Estado como ente planificador, promotor y conductor del proceso. Bueno, en sintonía con los lineamientos desarrollistas, se crea el COPADE, que es el Consejo de Planificación para el Desarrollo. El COPADE va a ser el organismo encargado de planificar la provincia y es creado como el diagramador de programas y proyectos estratégicos. Se lo considera como la célula precursora del desarrollo. Está la importancia que se le da, que se incluye dentro de la Constitución provincial, donde indica que la planificación va a ser dirigida y actualizada por el COPADE, que todas las entidades, sean públicas, provinciales o municipales, incluso las privadas, tienen la obligación de colaborar. Algunos autores han indicado que Neuquén fue un laboratorio para la aplicación del ideario desarrollista propuesto por la CEPAL. El COPADE menciona como una de las estrategias más importantes para la integración regional la industrialización de materias primas en origen, que son las que van a generar polos de irradiación de desarrollo. Todo esto en un contexto de planificación estatal con obra pública que atrae inversiones privadas y genera empleo. En el año 1973 se publica un documento sobre la situación general y las posibilidades de desarrollo industrial en áreas de frontera. Esta es la primera vez que se menciona, o por lo menos que ha documentado oficialmente, la creación y la necesidad de un parque industrial en Junín de los Andes, que tendría la especialización de la industrialización de materias primas vinculadas a lo maderero. Anteriormente se mencionaba como de manera genérica la industrialización de la madera en toda la zona de sur de la provincia pegada a la cordillera, ¿no? O sea, sería desde Aluminé hasta Villa Langostura. Luego, como emergente de los conflictos limítrofes con Chile, se plantea la industrialización como instrumento para consolidar las poblaciones en zonas de frontera y una forma de contribuir a la soberanía y a la defensa nacional. Acá surge un elemento nuevo constitutivo del imaginario del desarrollo del territorio, que es la integración de las zonas de frontera asumidas como periféricas, con dificultades estructurales de comunicación, producción de empleo y de infraestructura urbana. El imaginario se mueve hacia la defensa de un territorio que se presupone en riesgo y amerita ser asegurado mediante acciones políticas conducentes al poblamiento. En este sentido, actuarán los polos de irradiación de desarrollo que menciona en sus lineamientos. Aparece una nueva dimensión de este imaginario, que es la potencialidad geopolítica al poder reconvertir procesos de territorialización, reconfigurando centralidades y periferias. Hacia fines del año 70 se comienzan a separar los conceptos de desarrollo y de crecimiento. Se reserva para el primero la imagen de un cierto tipo de incremento de la actividad económica asociado a impactos sociales positivos en el marco de un proceso de mejoría generalizada de las condiciones de vida de una comunidad. Y el segundo, el crecimiento económico, se entiende como un proceso de intensificación sostenida de los niveles de actividad económica. La productividad y los ingresos en un espacio geográfico determinado. Se produce entonces la decisión de la separación de la significación de desarrollo y crecimiento, a la vez que se separan también las prácticas y los dispositivos políticos que lo constituyen como imaginario.
Entre los años 1980 y 1990, a partir del concepto de distritos industriales y sistemas productivos locales, se alude al desarrollo en referencia a las iniciativas de estímulo a la promoción empresarial y la necesidad de adecuar el sistema educativo para promover entornos innovadores que favorezcan el desarrollo productivo. Durante la década del año 2000, Albuquerque adiciona las ventajas competitivas de las naciones y las regiones, aborda la integración productiva desde los clústeres, la conformación de cadenas de agregación de valor, de redes y de entramados productivos. Entonces, desarrollo, por un lado, lo tomamos, lo entendemos como el proceso de mejora generalizada en la calidad de vida de una población, y el territorio como las habilidades que tenga esa población para lograr el objetivo. Para esto tiene que definir los objetivos y definir las estrategias. O sea que en términos de política pública deberían generarse los espacios de participación necesarios para permitir el involucramiento de la ciudadanía en ese diseño. Por eso, cuando se empieza a pensar en términos de desarrollo territorial, se piensa en implicar la incorporación de alguna instancia gubernamental como agente gestor de la organización y la promoción de este proceso. Por esto, el enfoque de desarrollo territorial decimos que es una propuesta política de democracia participativa, no solo representativa. Se trata de un proceso de crecimiento económico y de cambio estructural que conduce a una mejora en la calidad de vida en una comunidad. Su construcción requiere de la participación de los actores territoriales, no puede establecerse por decisiones gubernamentales. Entonces el imaginario de desarrollo territorial se completa a principios del siglo XXI cuando se realiza un abordaje integral. Se incorporan las instituciones de la sociedad civil y el complejo científico-tecnológico para consolidar un proceso participativo en cuanto a la toma de decisiones relativas a la definición de políticas públicas para el desarrollo. Bueno, en cuanto a Junín de los Andes, aquí vemos su localización, cercana a la frontera con Chile, en línea recta son unos 50 kilómetros, está a 40 kilómetros de San Martín de los Andes, 200 kilómetros de la ciudad de Zapala, 400 kilómetros de Neuquén y 1600 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Esto es bueno recordar que dentro de lo que se mencionaba en el decreto reglamentario del sistema de promoción industrial, se decía que hay que tener especialmente en cuenta las distancias con relación a los centros consumidores y proveedores y otros factores socioeconómicos que hacen a la localización de las actividades industriales, y que uno de los indicadores que habíamos señalado a tener en cuenta tenía que ver con el grado de desarrollo, la intensidad de la población y la dotación de servicios públicos. En el año 1984 es cuando se funda el parque industrial. Acá podemos ver, según el censo, que tenía menos de 6.000 habitantes y una economía fundamentalmente basada en el sector público, ya que se encuentran presentes los tres niveles del Estado, el nivel nacional con gendarmería, prefectura, migraciones, el nivel provincial con policía, el sistema de salud, el poder judicial y el municipal, donde se integra la mayor parte del empleo. Luego la ganadería extensiva con grandes estancias y pequeños crianceros, todos son de muy baja de capacidad para generar mano de obra. Si nosotros pensamos que en este conglomerado urbano, como único en un departamento de 500.000 kilómetros cuadrados, sin ninguna actividad industrial ni la infraestructura básica como centro para la instalación de un parque industrial,
es un poco, se genera cierta tensión en relación a los indicadores que se mencionaban en el decreto reglamentario. A la vez, si pensamos que todas estas familias las podemos agrupar en grupos familiares, todas estas personas las podemos agrupar en grupos familiares de a 5 individuos, son 120 familias. Cuando se plantea la creación del parque industrial, se menciona que iba a haber, por lo menos iban a generar 500 empleos. Por lo tanto, se estaba pensando que si un solo miembro de esa familia trabaja en el parque industrial, todavía están faltando 380 personas para trabajar. Bueno, el parque industrial está localizado aguas arriba del casco urbano. Esta tierra es donada por el Ministerio de Defensa de la Nación, son tierras que pertenecían al ejército. Tiene una superficie de 73 hectáreas, de las cuales 57 son destinadas a la erradicación de emprendimientos industriales y 26 son destinadas a espacios verdes, calles, accesos y estacionamientos. En el momento que nosotros hacemos el trabajo había 79 emprendimientos. El análisis de resultados lo dividimos en dos aspectos. Uno vinculado al análisis semiótico del desarrollo territorial, vinculado a la industrialización, y el otro, el análisis de las variables que habíamos seleccionado para caracterizar el proceso de desarrollo territorial en torno a un parque industrial. En cuanto al primero, tomamos algunos fragmentos documentales y discursivos. El primero de ellos surge de la Ley de Promoción Industrial de la provincia de Neuquén, donde dice que el Poder Ejecutivo va a construir escuelas primarias en torno a los complejos industriales, pensando en la magnitud que iba a tener la población que iba a llegar a trabajar ahí. A la vez compromete a las empresas como una especie de con carácter embrionario de lo que luego sería los programas de responsabilidad social empresaria. Las empresas tenían que poner las guarderías, instalaciones adicionales que necesitaron las escuelas y también otras instalaciones que pudieran servir a la asistencia social. El COPADE hace hincapié en que la integración regional se va a dar a partir de la instalación de estos polos de desarrollo que van a irradiar su dinamismo a todo el territorio y a toda la economía. En el debate parlamentario de la ley de creación y declaración de interés del parque industrial, se dice que los parques industriales contribuyen al desarrollo regional en la problemática de los desequilibrios interregionales, la ocupación territorial, el desarrollo integral de las zonas de frontera, la calidad de vida de la población y el aprovechamiento racional de los recursos disponibles. Además, que el desarrollo industrial excede lo sectorial y lo económico, abarcando aspectos de geopolítica. Esto en referencia a la reconfiguración de centros y periferias dentro de la provincia. Se dice que el resultado inmediato de la creación de este parque industrial va a ser una mejora en la calidad de vida de la población. Bueno, continúo con el debate parlamentario. La industria crea riqueza y empleo, siendo que todo aquello que se haga en favor del progreso industrial de la provincia va a beneficiar y asegurar el bienestar de sus habitantes. Los parques industriales permiten una distribución equilibrada de la población y de las actividades sobre el territorio provincial. Es condición necesaria para el desarrollo. En la creación de los parques industriales se debe tener a las personas como destinatarias y protagonistas en el proceso de desarrollo. Y se menciona que al declarar de interés la creación del Parque Industrial de Junín de los Andes, se está declarando
de especial interés el desarrollo sostenido e integral de Junín de los Andes. En el proyecto de ordenanza que regula el parque industrial, se menciona que hay que asegurar la preservación del medio ambiente con estrictos controles sobre la utilización de los recursos y sobre los efluentes. Esto nosotros lo podemos analizar desde el punto de vista de la localización del parque industrial, y luego, cuando se analiza la utilización de sistemas de tratamiento de efluentes industriales, vemos que no están. También en el proyecto de ordenanza se indica que se va a incentivar a los artesanos, agrupándolos por rubros con aporte de maquinaria para que puedan industrializar en mayor escala, permitiendo el acceso a un mercado de interés. En este punto no se tiene en cuenta que los artesanos pueden tener también su tradición y su forma de trabajo, y tal vez no es su intención industrializar su producción. Bueno, tomamos luego las variables que habíamos mencionado. En cuanto a la utilización del suelo industrial, el 42% de los lotes no realiza una actividad industrial. La industrialización de productos artesanales y acceso a mercados de importancia no se ha dado. La mayoría son pequeños emprendimientos familiares con escasos empleos. Un dato importante es el dato de empleo registrado, donde 2 empresas concentran 100 de los 130 empleos registrados, representando el 77%. Las 77 empresas restantes tienen el 30 emprendimientos y representan 0,4 empleos por emprendimiento, lo cual indica que hay menos de un empleo cada 2 emprendimientos, sin contar al titular. Bueno, sí se verifica que se ha economizado en infraestructura de servicios. La conformación de las estructuras y trayectorias empresariales, la mayoría son unipersonales y de gestión familiar. El vínculo interfirmas es el tradicional cliente-proveedor. No se ha verificado la presencia de universidades y centros de investigación y desarrollo tecnológico, aunque sí hubo intentos por parte de la Universidad Tecnológica Nacional y la Agencia de Extensión del INTI, que se encuentra en San Martín de los Andes, pero en ningún caso prosperaron en ningún producto. La tecnificación y los procesos de innovación y aprendizaje son muy escasos, y la utilización de materias primas en origen se da solamente en algunos aserraderos y carpinterías. Francisco Albuquerque hace una caracterización de los procesos de desarrollo territorial vinculados a la industria, donde menciona sobre qué dimensiones deben actuar, que son el desarrollo social y humano, el desarrollo institucional y cultural, el desarrollo sostenible y el desarrollo económico. Como para nosotros el parque industrial es el dispositivo del desarrollo territorial, cuando volcamos nuestros resultados en este cuadro, nos encontramos con que en cuanto al desarrollo social y humano, es muy baja la incidencia que tiene, tanto en el sistema de educación y de salud, en la distribución del ingreso y en el fomento de la economía social y solidaria, que son aspectos indicados en el cuadro original. En cuanto al desarrollo institucional y cultural, la participación ciudadana es muy baja, lo mismo que la cooperación pública o privada. De hecho, en este parque industrial no se ha conformado un ente de gestión público-privada. La articulación social y la conformación de redes no se ha verificado. En cuanto al desarrollo sustentable, vemos que es muy baja, un poco por lo que mencionaba recientemente, ya desde la localización aguas arriba, en un suelo extremadamente permeable, y la no utilización de sistemas de tratamiento de efluentes, indica que no se está haciendo una importante valoración del ambiente.
Tampoco se trabaja sobre el impulso para la utilización de tecnologías para el uso eficiente de los recursos naturales ni para el fomento de la producción ambientalmente sustentable. En cuanto al desarrollo económico, el impacto sobre la diversificación ha sido muy bajo, lo mismo que la contribución al sistema de innovación territorial, a procesos de innovación e incorporación de tecnologías, estímulos para el desarrollo y servicios de apoyo a la producción y la conformación de pymes y cooperativas también ha sido muy bajo y no se ha conformado un sistema financiero, fiscal y un marco jurídico adecuado. Bueno, concluimos que en función del análisis realizado, se considera que el Parque Industrial de Junín de los Andes no ha contribuido significativamente sobre el desarrollo del territorio local. Se aleja del imaginario político normativo inicialmente planteado y no se han generado dispositivos por parte del Estado para acercar el proceso a la consecución de una síntesis dialéctica. A más de 30 años de su fundación, se observa que los resultados obtenidos difieren significativamente de los objetivos propuestos. Por sus características, se configura más como un área de ordenamiento urbano que como un parque industrial. Acá dejamos abierto un poco también la discusión hacia próximas investigaciones, principalmente indicando el impacto sobre lo ambiental y un análisis sobre qué pasaría si esta superficie de tierra, sobre todo la lindera al río, se utilizara con fines turísticos. Bueno, hasta acá, muchas gracias. Pido disculpas por la velocidad, pero no me iba a entrar todo en en estos 40 minutos. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Vamos a dar espacio ahora a las preguntas y comentarios por parte de los jurados. Vamos a empezar con el doctor Borelo. José, adelante. Sí, quería ver si me escuchan. Perfecto, José, bien? adelante. Sí, adelante, perfecto. Bueno, honestamente creo que el trabajo del ingeniero Regueiro constituye una contribución muy significativa a la bibliografía existente. Si pensamos que probablemente hay más de 200 agrupamientos industriales entre parques y otros artefactos en la Argentina. Digamos, las cifras oficiales difieren, pero supongamos que hay algo como 200. No creo que haya más de 10 o 15 estudios parecidos a este hechos en la Argentina, a pesar de, digamos, los enormes recursos que han puesto y las enormes esperanzas que han puesto mucha gente y los estados nacionales, provinciales, municipales sobre estas iniciativas. Me animo a decir también que las conclusiones y la evaluación o balance, digamos, el autor no se propone hacer una evaluación, pero, digamos, en función de los datos presentados, uno, digamos, se puede llegar a una serie de conclusiones que creo que son muy válidas en función de la información reunida. Creo que, digamos, la contribución del texto no es solo porque aporta en un tema que considero que, digamos, el Estado ha gastado enormes cantidades de recursos que sería interesante también contabilizar, cosa que nadie ha hecho a nivel nacional o inclusive algunas provincias que tienen varios de estos artefactos desde hace varias décadas y donde vienen colocando recursos. Creo que también plantea
una manera original de analizar esta temática que, por un lado, usa una serie de recursos válidos, pero también usados en análisis parecidos como son las entrevistas, las observaciones. Pero creo que el aporte metodológico interesante es haber hecho un análisis de los textos que están involucrados, las normativas, las discusiones parlamentarias, eh, que creo que en ese sentido debe haber constituido también un enorme esfuerzo por la disciplina de la cual viene el autor. O sea que estas dos cuestiones me parecen que constituyen un aporte bien interesante. La primera, digamos, en términos de que eh, no hay demasiados estudios como este hechos en la Argentina sobre algo que merece ser estudiado. Y en segundo lugar, creo que la metodología utilizada por el autor incluye algunas variantes interesantes sobre esquemas de análisis que ya se han usado en análisis parecido. También me parece que es interesante no solamente mirar qué es lo que se propuso y qué es lo que se obtuvo, sino también hacer un seguimiento de todo el proceso en términos históricos a través de una minuciosa recopilación de información, tanto secundaria como primaria. Y esto creo que también lo hace una contribución interesante. Quizás los resultados no son algo que muchos decisores políticos quieran escuchar, porque cualquier intendente que se precie o tiene su parque industrial o está tratando de ampliarlo o está tratando de conseguir recursos para instalar un nuevo parque industrial, que honestamente, a la luz de un análisis como el que hace Regueiro, si yo fuera intendente lo estaría pensando de otra manera. Bueno, eso en principio, esas serían, no tengo ninguna pregunta en particular. Esos son mis comentarios. En todo caso, este, si Alejandro después quiere hacer algunas observaciones sobre lo que acabo de decir, pero por lo menos en esta primera ronda, esos serían mis comentarios sobre el trabajo. Muchas gracias, doctor Borelo. Alejandro. No, una cosa que señaló el doctor Borelo que me parece recontra interesante y tiene que ver con mi formación de base, con mi disciplina. O sea, yo la idea la tenía, yo me había dado cuenta de esto, pero no le podía dar forma, no lo podía terminar de cerrar, escasamente lo podía explicar qué quería hacer. Por eso me recontra sirvió trabajar con Belén, porque viene de una rama, de una disciplina totalmente distinta a la mía. Yo esto no lo hubiera podido hacer si hubiera trabajado con un colega o no sé, solamente o con un economista solamente. Nosotros no hubiéramos llegado nunca a esto. Entonces me parece que en ese sentido quiero valorar y rescatar y agradecer a Belén el trabajo que se tomó de escuchar y de ir elaborando junto conmigo esto, porque a mí me resultaba, como dije recién, difícil explicarlo. Yo no encontraba las palabras para consolidar esta idea de decir, a mí no me interesa cuál es el producto bruto del parque industrial. Yo quiero saber otra cosa. Si esto es desarrollo territorial, yo quiero saber si a mí me están diciendo que este parque industrial está contribuyendo, quiero saber en qué dimensión. Y de ahí lo fuimos elaborando, así que independientemente de esta cuestión material que estamos hablando, creo que todo esto ha sido un proceso de aprendizaje enorme y tiene que ver con esa juntada de disciplinas que en principio parecería que no tienen nada que ver, pero evidentemente sí tienen mucho que ver.
Eso nada más quería agregar. Bueno, muchas gracias Alejandro, muchas gracias doctor Borelo por su intervención. Vamos a dar ahora este espacio al segundo jurado, al Magíster Preis. Adelante Osvaldo. Bueno, buen día. Ante Bien. todo, quiero agradecer a la universidad y a la carrera por haberme invitado a participar de esta instancia. Voy a comenzar por lo último que dijo Alejandro de la contribución que había recibido por parte de su director, su codirector. Creo que es un trabajo que está muy bien estructurado y la lectura, la secuencia de la lectura y la claridad de lo que quiere explicar en cada capítulo queda bien explicitada, lo que facilita, creo, para el tesista, facilitó la metodología de seguir pasos lógicos en la construcción de lo que él quería realizar, y para el lector permite un análisis secuencial muy interesante. Y más allá del punto específico que toca como tema central, bueno, es muy importante también que por detrás o explícitamente se refleje la impronta que llevaron las diferentes administraciones neuquinas a pensar siempre y a tener en el discurso político la idea del desarrollo, ¿no es cierto? Ya desde sus primeros gobiernos y después ya más cuando se acentúa a partir de la primera gobernación de Felipe Zapag, con la institucionalización del COPADE, se empiezan a generar una serie de ese ideario que también llevaba una provincia que era la más pobre de la Patagonia en esos momentos, porque no tenía una actividad como la fruticultura o como veo Rivadavia, otra que pudiera generar un núcleo de una actividad tan fuerte como tenían las otras provincias patagónicas. Verdaderamente una de las condiciones de Neuquén era la pobreza, ¿no es cierto? La pobreza y la falta de desarrollo económico, institucional, hasta en la propia capital. Y bueno, eso siempre fue un motivo para que Neuquén siempre generase proyectos, que como dice Alejandro, muchos de esos proyectos pocas veces se concretaron a lo largo de la historia, pero que si uno hasta mira el acervo bibliográfico de la cantidad de proyectos y la sistematización que ha hecho la provincia de Neuquén en la propia biblioteca digital del COPADE, es un reflejo de esa trayectoria, de ese deseo de la provincia de poner el desarrollo como uno de sus principales objetivos. Y bueno, evidentemente la época en la que se produce la provincialización del territorio era una época en la cual se había puesto en los organismos internacionales, principalmente en la CEPAL, el tema de cómo la región podía integrarse al desarrollo nacional en una época que quizá podríamos denominar de industrialización restringida. O sea, todo el mundo ya en ese momento creo que tenía conciencia de que la industrialización, si bien había avanzado, enfrentaba ciertas limitaciones que restringían el propio desenvolvimiento capitalista de esa industrialización, y esa restricción, más que la balanza de pago, yo creo que si uno lo mira en el fondo, esa industrialización lo que presentaba era el desafío de constituir la industria pesada.
Y en ese sentido, la Patagonia era mirada como una fuente, primero de abastecimiento hidroeléctrico, pero en la perspectiva esta de la CEPAL, que también solía utilizar para para las regiones el mismo lenguaje que usaba para el país de regiones periféricas y subdesarrolladas. El mismo lenguaje que se usaba para el país se usaba para las regiones. Y entonces a partir de ahí viene toda esa impronta de que la provincia de Neuquén, junto a sus recursos hidroeléctricos, tendría un desarrollo que aportaría al país en términos de instalación de empresas siderúrgicas, de empresas de fertilizantes, justamente para superar las limitaciones que planteaba esa industrialización restringida. Yendo al tema más específico, porque bueno, la lectura hace surgir diferentes disparadores, y a veces temas que uno ha leído, pero que con cada nuevo escrito de un tesista o de alguien, evidentemente se despiertan siempre nuevas preguntas sobre temas, aunque uno ya, no es que los conozca ya siempre, pero hay nuevas miradas que le permiten pensar en nuevas cosas. Entonces, una de esas cosas es la descripción que hace Alejandro, los requisitos que plantearía teóricamente el desarrollo local en su análisis de la bibliografía de todos los autores que han hablado sobre el desarrollo local, y uno se pregunta, ¿qué territorios estarían en condiciones de alcanzar semejante cantidad de requisitos? Digamos, requisitos tecnológicos, universitarios, de recursos, y uno dice, bueno, entonces si yo leo eso desde el punto de vista de la exigencia que se le plantearía a los territorios para alcanzar procesos de desarrollo local, en territorios que ni siquiera tienen una mínima trayectoria industrial o de colaboración entre las empresas, no digo en Europa, donde quizá en un marco de una industrialización de distrito o de lo que sea, uno dice, bueno, para avanzar necesitaba. Entonces uno dice, si yo tengo que cumplir en una región atrasada, por ponerle un nombre, o periférica, el que ustedes quieran, con semejante cantidad de requisitos que me dice el desarrollo local, que se deben cumplir para alcanzar el desarrollo territorial, se me plantea a mí la duda de que en un país como Argentina, ¿cuántas regiones, localidades estarían en condiciones de decir que pueden embarcarse en un proceso de desarrollo local? Y entonces esa es una duda que no está respondida porque no era el tema de la tesis, sino que se responde a través de que evidentemente en el espacio que analiza quizá estaba lejísimos del planteamiento o de las exigencias teóricas o extraídas de la... pero también habría que ver, ¿no es cierto?, digamos, ¿qué posibilidades plantea una localidad, digamos, donde tenía un pasado configurado hasta los años 80, bueno, ahora ha cambiado, se ha abierto, pero hasta los años 80 era identificada con tres sectores, ¿no? Como dice la tesis, con los militares, la iglesia y los ganaderos, ¿no es cierto? Desde su raíz histórica, ¿qué condiciones tendría frente a los planteamientos del desarrollo local para encaminarse hacia una industrialización, digamos? ¿Qué se podría plantear desde ese origen para decir esta localidad tiene... más allá de que en todo pueblo, localidad, existe ese conjunto de pequeñas industrias que son muy importantes para la localidad, los talleres metalúrgicos, talleres madereros, la siderurgia, bueno, eso hace un entramado local que siempre es importante, pero lejos estamos hablando de un proceso de industrialización, de una industria en el sentido
en que nosotros lo entendemos, y principalmente cuáles son los alcances de esos sectores para desencadenar un proceso no solo ya de competitividad sistémica, sino cuál es el margen que tienen esos actores para encarar un proceso de inversión en un parque industrial. En general, muchas de esas actividades tienen apenas en el ámbito local de Junín de los Andes, y con esa población reducida y de falta de iniciativas empresariales de inversiones, ese sector era muy reducido como para decir, bueno, ese sector puede encadenar otra. Así que yo creo que en ese sentido poco se podía pensar, y así lo demuestra el proyecto del parque industrial cuando dedica, no sé, media página a ver cuáles serían los sectores, y dice, bueno, acá hay mucha madera, se podrían hacer muebles, acá hay mucha producción de frutas, se podrían hacer dulces, todo en potencial y definido en un solo párrafo. Por lo tanto, si bien en eso que habla Alejandro, el imaginario, siempre en toda ciudad, el planteamiento de la apertura de un parque industrial es una expectativa de la población cuando lo anuncia un intendente. A mí me ha tocado estar en 2 o 3 lados donde uno llega y dice, no, y ahora vamos a hacer un parque industrial. Pero bueno, quizá un parque industrial en una zona núcleo de industrialización era un elemento de infraestructura que permitía que esa industrialización ya en marcha en esos años se radique en determinado lugar y tenga esos beneficios de la infraestructura, y sea un símbolo, y también para el pueblo sea un instrumento de ordenamiento territorial. Pero ya, digamos, no solo en el año en que se plantea lo del parque industrial, porque fue el primer año, creo que después de la vuelta de la democracia, donde bien, tampoco se sabía bien para dónde encararía el país, pero 10 años después, cuando se pone en marcha, el instrumento del parque industrial ya había sido dejado de lado como un requisito para el desarrollo, ¿no es cierto? Entonces me parece que el parque industrial, el hecho de que la frase de que el parque industrial aliente la radicación de empresas, como plantea, es una idea abstracta que en el contexto regional y local en el cual se planteaba tenía pocas posibilidades de efectivizarse, y prácticamente, según lo que dice Alejandro, no lo veo relacionado con una idea de desarrollo local donde la comunidad local haya participado en decidir que ese parque se iba a hacer. Con lo tanto, me queda la duda, digamos, de si el desarrollo, cuando se trataba por regiones, permitía mayor participación efectiva de la que permite el desarrollo local, donde se han hecho cientos de planes en el país, pero digamos, es poco lo que se ha puesto en práctica. Y si uno le pregunta a la gente si se acuerda del plan de desarrollo local que ha hecho, sí se acuerda que participó en algún taller. En cambio, suceden hechos emblemáticos de la época del desarrollo regional, que hoy está un poquito desvalorizada, que no permitió la participación, pero si uno preguntara cuál fue el hecho del desarrollo regional en esta región que más recuerdo dejó en la población, seguramente todos se acordarían del Chocón, que digamos sería lo totalmente contrario a cualquier participación incentivada por parte del Estado sobre la población, pero la población en ese momento reaccionó no solo por el conflicto social que despertó y la huelga, sino por la cantidad de documentos y de movimientos que se organizaron para que el Chocón sea no solo un productor de energía eléctrica para la capital federal, sino también que sea un instrumento para el desarrollo regional. O sea que las instancias de participación de las personas pueden darse tanto, a veces más, cuando se encaran grandes proyectos a nivel regional que cuando se encaran planes de desarrollo territorial.
Así que, bueno, yo creo que para ir finalizando, no sé si el desarrollo local está más asociado a estas teorías, a esas búsquedas de identidades que han surgido en la sociedad, donde cada uno ahora no tiene un proyecto que unifique a la gente, sino que ahora la gente se unifica en identidades, y el desarrollo local hace, no sé si será una variante de eso, ¿no? De buscar a ver qué identidad podemos darle al desarrollo, en vez de ser el fenómeno eh, de un objetivo supranacional. Eh, por eso, finalizando y para no extenderme en esto, cuestiones que preocupan como que si hace un parque industrial no se termina la infraestructura, no se termina el trazado de las calles, no se hace una estación de servicio prácticamente terminada y no se tenía en cuenta la disponibilidad de gas ni de cloacas, se confunde el sector turístico con el sector industrial y después hay que hacer una subdivisión, empiezan a hacer vivienda, o sea, no hay una mínima administración y por sobre todo lo que también destaca Alejandro, los problemas ambientales que termina generando la concentración de actividades para una región evidentemente donde el patrimonio natural es uno de las principales motivaciones por las cuales la gente visita, vive o desarrolla actividades dentro de la zona de Junín de los Andes. Otro tema es que la falta de un mínimo entramado de las instituciones, y ahí no se le puede echar la culpa a nadie, ¿no es cierto? O sea, si no se puede reunir a las universidades, con el municipio, con instituciones con el INTA, con el INTI, es un problema de las instituciones del Estado, no es un problema del desarrollo local. Se pondría algo ya a nivel más de un desarrollo local, porque esas instituciones, como dice acá, no pueden juntarse mínimamente para, eh, eh, para analizar qué está pasando, ¿no es cierto? Y por último, en ese imaginario que plantea como objetivo del concepto de desarrollo territorial, quizá habría que darle un poquito más de acentuación, que creo que, no sé qué nos puede decir Alejandro, en el sentido de que ese imaginario poco incorpora el conflicto, ¿no es cierto? Y un desarrollo siempre en general es un proceso conflictivo, tiene una dinámica conflictiva. En cambio, no sé si es por la metodología de análisis del desarrollo local, si es por el concepto imaginario de identidad, ese conflicto solo se expresa a la hora de hacer un taller, pero no como algo que atraviesa al territorio en su conjunto en la definición de este tipo de problemas, ¿no es cierto? Bueno, Alejandro, te felicito por la tesis, la verdad. Me gustó mucho la lectura, al igual que sus orientadores. Bueno, muchas gracias, Magister Price. Alejandro, a ver, el espacio para tu respuesta. Sí, muchas gracias. No, no mucho para agregar, pero digo, yo al principio planteaba un poquito por qué surge esta idea de trabajar sobre este tema, escuchando qué se decía en torno a qué era el desarrollo y cómo jugaba el parque industrial en términos de desarrollo, y no era lo que uno veía. Entonces, cuando estábamos ya haciendo los cursos de la maestría y empezamos, por lo menos yo empecé a profundizar, sabía que existía, sabía que existía la CEPAL, pero no había profundizado, no tenía una idea clara de qué era el estructuralismo latinoamericano, esto de periferias, centralidades, y sobre todo cuando empezamos a ver esto de la industrialización, ¿no? Que en el contexto planteado es una cosa. Ahora, muchos años después, estoy hablando año 2007, 2008, 2009, 10, 11, en Junín de los Andes se planteaba lo mismo. O sea, el parque industrial nos salva a todos. Cuando ya estaba puesto, cuando ya se veía que era,
Y esa fue una de las cosas que a mí me llamó la atención. El efecto de injertar una idea, independientemente de dónde sea el lugar, independientemente de cuál sea la idea, un poco lo que usted mencionaba en torno a la participación en una de la comunidad en una decisión, ¿no? Se tomó una idea de un lugar y se puso ahí. ¿Y qué pasó? Y bueno, en este caso pasó esto, en otros casos habrá pasado otra cosa, no sé. Es una cosa que me llamó mucho la atención en esto. La otra, y que usted mencionaba en relación a las exigencias territoriales, es cierto, pero yo pienso que debería hacerse al revés, o sea, decir, este, deberíamos pensar, ¿qué tiene este territorio? ¿Qué tiene este territorio? Y en función de eso que hay, qué cosas son potencialidades para el desarrollo y qué cosas no? Entonces, si nosotros estamos en un lugar donde los caminos se cortan todos los años durante un par de semanas por la acumulación de nieve, y digamos que el tránsito de camiones no va a ser muy fluido, todo esto que usted mencionaba en torno a la dotación de servicios, tan alejados de todo y una población claramente donde esa atmósfera industrial no existe, porque no hay ninguna industria que podría haber, un soldador, digamos. Y la otra, yo por ahí tuve que sintetizar un montón de cosas en la exposición, pero digamos que este tema de pensar que un artesano, por ejemplo, un artesano del pueblo mapuche, va a pasar de hacer sus tejidos con toda la impronta que tiene con toda la impronta que tiene la producción familiar y el contexto cultural que se le van a poner una máquina y lo va a hacer porque alguien le está diciendo que tiene que acceder a mercados de importancia, es no tener idea de dónde. Entonces, es muy fuerte en este caso, y hablando de una localidad tan chica, ¿quién es la élite dominante y qué decide esa élite en relación a todo el resto? En este caso, porque el diputado que presenta el proyecto y lo impulsa es de Junín de los Andes. Entonces, en este caso deciden poner un parque industrial, porque pareciera ser que ese es el mandato, ¿no? Y por último, en términos de conflicto, un poco como que no lo mencionamos porque no es el objetivo, se menciona en algún punto así muy brevemente, pero sí es cierto que ha habido situaciones bastante conflictivas y por algo nunca fue posible consolidar ese espacio de gestión público-privada, ¿no? Así que bueno, un poco eso, no más que agregar, pero es cierto que en términos de desarrollo la situación siempre genera tensiones y en este caso particular, en este caso particular me refiero a este vínculo parque industrial, municipio como administrador y titular de la tierra y el resto de la comunidad, en algunos casos se han generado situaciones conflictivas. Muchas gracias, Magíster Previs, muchas gracias, Alejandro, por la respuesta. Y bueno, en último término, vamos a escuchar al jurado local, al licenciado Gutiérrez. Ricardo. Estás muteado, Ricardo. Seguís muteado. Bueno, no se escucha. Ricardo. Ahora sí, Ricardo. Ahora sí, Ricardo, te escuchamos. Adelante. Ok. Felicitar al autor porque esta es una cuestión que tiene muchas particularidades, como lo tiene la provincia de Neuquén, esencialmente. Yo hace más o menos unos 40 años que viajo a Neuquén en el verano. Y de hecho, va más que a Neuquén, a la cordillera. Y entonces uno observa que San Martín, Angostura, Copahue, Cabiahue y algunos otros lugares han tenido un cierto grado de desarrollo, incluso a pesar de condiciones ambientales muy complicadas. Y entonces la cuestión es preguntarse por qué Junín tuvo la idea de hacer
un emprendimiento como el que intentaron hacer, y la dificultad es que tiene una localidad tan pequeña para el desarrollo industrial. El aumento de la población parece más parecido a algunas inmigraciones, pero también a inmigración rural, más bien que de... No sé si es así, porque que no paso por San Martín hace como ya 25 años, 20 años. Y entonces es difícil conseguir éxito con situaciones donde ciertas cuestiones no se plantean. Si uno piensa o tiene la idea de reproducir situaciones de lugares más aptos para vivir, digamos, así, o con menos peso para vivir, o las experiencias de los países europeos, está claro que ahí hay mucha más densidad de población y de tradición en lo que hace a determinados, y de guerras y todo tipo de cosas, pero es decir, hay una mayor vivencia que en Junín de los Andes. Es decir, yo siempre lo veía como un pueblo esencialmente pecuario, con lugares muy bonitos, pero que en alguna medida podría pensarse que no se planteó que los lugares bonitos son lo que podía darle una salida, como le ha dado salida a Cabiahue, por ejemplo, o, bueno, no vamos a pensar en Bariloche porque está un poco más abajo, pero parece ser una especie de situación donde las condiciones ambientales son más aceptables para desarrollar una actividad económica. Es cierto que la cordillera allí está relativamente cerca, es cierto que es difícil llegar en buena parte del año, es cierto que otros lugares lo han conseguido, es decir, Cabiahue y Caucopahue, por ejemplo, está teniendo turismo de invierno, en un lugar donde, bueno, a veces hasta tienen que llevar a la gente en motos de nieve porque no se puede llegar, sino. Y sin embargo se llena. Se llena no se llena absolutamente en invierno, pero sin embargo hay gente y hay actividad económica. Entonces, el punto de todo esto es que quizá el autor puede tener la posibilidad de avanzar un poco más en el futuro, en el estudio del futuro, es tratar de explicar por qué razón, vinculada a estos aspectos, Junín de los Andes no ha tenido un proceso de desarrollo industrial. Es muy difícil y muy pesado tener un desarrollo industrial pegado a la cordillera de los Andes y con una provincia que se chupa prácticamente casi toda la industrialización del lugar. La ciudad de Neuquén, diría yo que es una situación de predominio en lo que hace a la inversión muy importante allí, excepto para la cuestión turística. Entonces, es difícil ver cómo puede plantearse una actividad industrial. Entonces, la pregunta es, ¿conviene hacer una actividad industrial en la cordillera? Lo que es una cuestión realmente, creo yo, no demasiado bien estudiada. Probablemente cuando se decidió hacer esto no se avanzó en un criterio de interés local, pero las inversiones requieren gente que pueda tener capacidad de hacerlo. Entonces, el tema o las reflexiones o el planteo que hace el autor sobre todas los intentos y todas las justificaciones no parecen ser las mismas que han tenido éxito en otros lugares.
San Martín, Junín, tiene una situación difícil. Si lo podemos mirar con San Martín, que está ahí nomás, se ve claro que la dinámica propia que generó más movimiento en San Martín o más situaciones de inversión. Yo he visto en San Martín algunas industrias artesanales, si se quiere, pero de mucho valor de calidad, por ejemplo, que no sé si si alguna vez se plantearon hacerse en San Martín, en Junín, perdón. Entonces, me parece muy, muy, muy interesante el trabajo del autor y le abre una posibilidad para ampliar un poco más su trabajo, tratando de ver por qué razón en Junín no se genera unas cosas que en alguna medida, no con un éxito manifiesto absoluto, claro, no es por supuesto en los países montañosos de Europa, pero se le plantea una situación de por qué razón se fracasa en un lugar y se tiene un éxito, digamos, bastante mayor en otros lugares muy cercanos a la cordillera y planteado en esos términos. Yo quiero decir otra cosa que me pareció también muy interesante, la opinión de los dos jurados, en tanto y en cuanto siempre es bueno recordar las cuestiones que se han ido desarrollando en términos de los intentos de explicar situaciones. Y creo que aquí hay quizás una situación también muy interesante en esos términos. Yo no sé hoy cuál es el perfil de la población, pero es difícil tener desarrollo económico e inversiones e industria como tal si no hay una particular situación en la comprensión y en los intereses y en la forma de entender qué hace la industria en un determinado lugar. De forma que yo quiero reiterar y volver a esta cuestión con la que inicié la conversación, respecto a que es complicado. Es complicado tener un desarrollo económico industrial o desarrollo industrial económico si no se dan ciertas situaciones. Este puede ser quizá un avance para las opiniones del autor. Con lo cual, lo felicito por el trabajo realizado. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Alejandro. Bueno, muchas gracias. No, por ahí hay algo que yo lo puedo por ahí expresar más que nada por haber vivido casi 15 años en Junín y conocer cómo es. Yo creo que una de las diferencias que hay entre los procesos de desarrollo económico que se han dado en Junín y en otras localidades, como usted mencionaba, San Martín o Villa Langostura, y yo le agregaría también Zapala, que son ciudades que han crecido desmesuradamente, sobre todo San Martín y Zapala, tiene que ver con características poblacionales. Eso ya es una cosa que a mí me escapa totalmente y creo que ya ahí sí es un estudio antropológico y no de ingenieros, pero digamos, Junín ha crecido principalmente por migraciones, ¿sí? Y dentro de esas migraciones hay mucha migración rural-urbana, o sea que las especializaciones laborales que se traen son especializaciones que vienen de lo urbano, de lo rural, perdón, y en particular, como usted indicaba, de la actividad pecuaria. O sea, no es lo mismo el horticultor o el agricultor que ya viene a hacer un tipo de trabajo que el que viene con otro tipo de trabajo que tiene que ver con cuidar ganado. Y eso tiene mucho que ver. Y luego hay otro sector de la población que ha venido a poner un comercio, a poner una carpintería. Y para mí eso ha marcado mucho en términos de desarrollo económico la localidad. Cuando nosotros vimos, yo en alguna de las filminas puse que el 65% de los ingresos son ingresos directos del sector público. Y eso lo hicimos a través de un informe que pedía el Banco Provincia, al Banco Provincia de Neuquén, porque como no hay Banco Nación, los empleados de Nación, como por ejemplo todo el ejército, cobran por ahí. Y eso hace que sea muy, muy fuerte el empleo público. Ahora, ¿qué pasa? El comercio también depende del empleo público, porque si no cobran los empleados públicos, el almacenero no vende. Entonces,
me parece que esa composición poblacional es lo que diferencia el desarrollo que ha tenido. Pero bueno, habría que profundizar si es un campo más sociológico, ¿no? Y respecto a esto de las actividades en la cordillera, también hay un viejo proyecto que hace poco lo vi circular como que lo habían reflotado, que es lo del tren trasandino. Se planteaba comerciar a través del Pacífico. Y lo más deslumbrante de todo esto es que mientras en este lugar de la cordillera se diseñan las cosas, y esto no estoy hablando de hace 1000 años, hace poquito, hace, no sé, menos de un mes yo vi circular ese proyecto de nuevo, como uno de los proyectos que se estaban presentando para solicitar financiamiento al gobierno nacional. La ruta que se marca pasa del lado de Chile por una ruta donde ya se ha levantado la vía y se hizo asfalto. Entonces, hay una cosa ahí que a mí me resulta incomprensible, porque no es tan difícil averiguar estas cosas. Si lo sé yo, lo puede saber cualquiera. Pero bueno, nada, eso. No mucho más que agregar. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Ricardo, por tus comentarios. Bueno, ahora llega el momento de las palabras de cierre, antes de dar espacio a la deliberación del jurado. En primer lugar, vamos a escuchar a la coordinadora académica de la Maestría en Desarrollo y Gestión Territorial, a la doctora María Emilia Estrada. Emilia, adelante. Bueno, para nosotros es muy valioso llegar a esta instancia, a las defensas de tesis, sobre todo en una maestría interdisciplinaria, centrada en el desarrollo y la gestión territorial, donde los alumnos se inscriben, en la mayoría de los casos terminan de cursar todos los cursos que componen el plan de estudio de la maestría, buscando distintas herramientas para comprender el desarrollo y la gestión territorial, pero son muchos menos los que se inscriben, logran la inscripción formal en la Secretaría de Posgrado de la universidad, y son muchos menos los que terminan y llegan a la defensa de la tesis. No es el problema exclusivamente de esta maestría, es el problema de las maestrías en general, pero particularmente nosotros vemos en esta maestría que los alumnos quedan muy contentos con el cursado, con muchas ganas de avanzar en las tesis, pero bueno, de alguna manera esto se trunca en muchos casos porque por las distintas actividades laborales, no es gente en general que provenga del ámbito académico. Por los tiempos, por la falta de hábito de la escritura, es algo que condiciona. Así que es muy valioso. A mí como coordinadora de la maestría me pongo feliz, estoy feliz de que Alejandro haya terminado, haya llegado a esta instancia. Por otro lado, rescato algo que ya mencionó Alejandro, que es el trabajo interdisciplinario que se requiere para abordar estos temas, vinculados con el desarrollo y la gestión de los territorios. Así que mis felicitaciones para este equipo de trabajo que han conformado un ingeniero agrónomo, una doctora en antropología y un doctor en geografía, licenciado en economía. Así que me pone muy feliz este trabajo mancomunado para entender esta problemática vigente. Sobre parques industriales seguimos hablando, se reflotan cada tanto en las distintas provincias. Ahora se está trabajando activamente sobre este tema en la provincia de Buenos Aires, y como ya lo destacaba José Borello, el doctor José Borello, hay muy poca producción académica, ¿sí? Entonces me parece que el trabajo de Alejandro es un aporte en este sentido. Además, estoy muy contenta por la clara comunicación de los resultados de la tesis en esta jornada. Bueno, esto es todo por mi parte, Pablo. Muchas gracias, Emilia.
Bueno, ahora antes de darle el cierre a los directores y al tesista, voy a decir unas palabras en nombre del Departamento de Economía. Lamentablemente hoy la directora decana por cuestiones de agenda no nos pudo acompañar, pero bueno, mando las felicitaciones para el tesista y para la directora de la maestría y los directores de tesis. Quiero manifestar la gran satisfacción del Departamento de Economía por poder contar hoy con un nuevo egresado. Hablábamos al comienzo que desde 2014 no había habido egresados en la carrera, y quiero destacar muy especialmente el trabajo que hizo la actual coordinadora académica de la maestría, la doctora Estrada, quien, bueno, realizó un trabajo impresionante de rastreo, de recuperación de información, de contacto con muchos tesistas que estaban en proceso de iniciar sus tesis, o habían iniciado, o nunca habían concretado su inscripción formal, como comentaba Emilia antes. Y bueno, y realmente realizó un proceso impresionante, realizó todo el proceso de acreditación de la maestría, que llevó a tener la A, la máxima calificación de la CONIAU. Y bueno, y este proceso sí continúa con el primer egresado, después, como estamos diciendo, después de 7 años tener un primer egresado. Así que realmente, Emilia, es muy destacable todo el trabajo que has hecho. Bueno, muchas felicitaciones por tu trabajo. También a Alejandro, que fue el primero que abrió este camino, o que reabrió este camino. Así que bueno, muchas felicitaciones también a sus directores, a Belén y a José, que lo acompañaron. Es muy interesante esto que comentaba Emilia del equipo interdisciplinario, ¿no? Con formaciones tan distintas. La verdad que muy, muy importante. También el comité de la carrera, que ahí lo veo a Roberto en representación, que también acompañó a Emilia en todo el proceso y fue fundamental para todo el crecimiento de la maestría. Y bueno, nada, la verdad que felicitaciones, Alejandro, muy buena, muy interesante el trabajo, y la verdad que muy felices de que la maestría tenga un nuevo egresado. Por mi parte nada más, ahora vamos a darle el espacio a los directores primero, y después las palabras de cierre de Alejandro. Primero la directora, Bel, adelante. Bueno, en primera instancia agradecer a los jurados la dedicada lectura y los aportes que han realizado tanto en el dictamen que enviaron, así como las palabras en este acto. Por otro lado, agradecer a mi compañero José, que se embarcó en esta prácticamente aventura de tratar de trabajar de manera mancomunada con Alejandro, y porque como ustedes ya se dijo varias veces, los tres venimos de instancias diferentes. Y por otro lado, remarcar el gran esfuerzo de Alejandro, no solamente por esta cuestión de la referencia o de venir de otra cuestión, de otro espacio académico, sino también del espacio donde se encuentra territorialmente, porque hemos tenido que batallar con situaciones de desconexión, de alejamiento, de situaciones climáticas que dificultaron muchas veces la comunicación, pero que debo decir que de manera sacrosanta, al menos durante 1 año y medio, cada semana nos hemos encontrado de alguna manera haciendo la parabólica humana o como fuese, y lo ha llevado adelante. Eso requiere también de una gran disciplina respecto de la generación de este recorrido académico, que me parece importante destacar. Y por otro lado, comentarles que también en este grupo de trabajo tenemos que sumar a una cuarta persona que, como ya se dijo, fue Emilia Estrada, porque si no fuera por ella, muchas de estas cuestiones que son de alguna manera, digamos, del orden de lo administrativo, no se hubiesen podido salvar, y fue ella quien de alguna manera nos facilitó ese camino. Así que simplemente agradecer la confianza de Alejandro en nosotros como sus directores y codirector, y bueno, esperar ahora entonces el resultado de esta defensa. Nada más. Bueno, muchas gracias, Belén. Ahora vamos a dar el espacio al codirector, José.
Bueno, buenos días a todos. Realmente para mí ha sido un placer poder colaborar con Alejandro y con Belén en la realización de esta tesis, que ha significado, como dijo Belén, un esfuerzo importante para compatibilizar distintas visiones que tenemos, digamos, de las distintas disciplinas respecto al territorio y a la idea, la concepción de lo que es el desarrollo territorial. Agradecer también a María Emilia Estrada por, digamos, la predisposición que ha tenido para que este trabajo se pueda llevar a cabo. Y también a los jurados por las devoluciones, que me parece que han sido todas muy interesantes y que puedan servir como puntapié inicial al desarrollo de futuras investigaciones. En ese sentido, mi idea es alentar a Alejandro a que pueda seguir investigando y estudiando con más profundidad la situación de su territorio, como para plantear alternativas que sean más concretas y más reales respecto a las posibilidades de desarrollo en ese espacio específico, ¿no? Habida cuenta de todos los problemas que hemos observado en el discurso oficial en relación a la promoción del desarrollo territorial. Así que bueno, esas son mis reflexiones. Felicitar a Alejandro por el logro y esperando que se me convoque, espero, en alguna otra oportunidad para dirigir alguna tesis de maestría. Bueno, muchas gracias, José. Y por último, vamos a darle la palabra al tesista, quien, bueno, hoy está culminando este proceso de su formación. Alejandro, te escuchamos. Bueno, sí, no mucho más que agregar, porque ya como que, bueno, si hubiera sabido que yo era el que tenía que abrir la puerta, capaz que esperaba un poquito más y la abría con otro compañero, porque como que tiene una dimensión bastante más grande que la que yo pensaba, ¿no? No, a ver, para añadir a estas dificultades que decía María Belén, digo, el hecho de que yo no vengo del ámbito académico también fue un adicional, ¿no? Y una cosa que yo también rescato en esto, primero que lo tomo, como dije hace un ratito, como un proceso de aprendizaje, y una cosa que aprendí que a mí me parecía que la sabía, y después me di cuenta que no la sabía tanto, es a escribir, ¿no? Uno a veces piensa que como ya sos grande hay cosas que las sabés, y en realidad es una de las cosas que rescato y que creo que ya eso me quedó para siempre, aprender a escribir, ¿no? A utilizar las palabras que van y todo eso. Y bueno, nada, no quiero ser reiterativo, pero sí me parece que amerita volver a hacer un reconocimiento tanto a Belén como a José por el trabajo que hicimos. Y no quiero ponerme a agradecer en particular porque me voy a olvidar de mucho, pero bueno, no quiero dejar de mencionarlo a Pablo, que me está escribiendo en el chat, y su familia, que en estos viajes de Junín a Neuquén para la cursada me han dado hospedaje y largas charlas, lo mismo que a Mauro, que también está escribiendo en el chat, y el resto de los compañeros que veo que hay un par también. Así que bueno, nada, eso nada más. Bueno, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a todos. Como corresponde en estos casos, aún en la virtualidad, vamos a darle un aplauso al tesista. Y bueno, vamos a poner al público en sala de espera, ¿sí? Y vamos a detener la grabación y vamos a dar tiempo para que el jurado pueda deliberar. Bien, continuamos entonces con la defensa y vamos a dar lectura ahora al acta de defensa. Acta. En la ciudad de Bahía Blanca, a los 12 días del mes de julio del año 2021, se constituye por videoconferencia el jurado integrado por los docentes, doctor José Antonio Borelo, magíster Osvaldo Rubén Preis y licenciado Ricardo Raúl Gutiérrez, designados para entender en la defensa de tesis sobre el desarrollo territorial de Junín de los Andes Neuquén, un análisis sobre la contribución del parque industrial desde su fundación hasta el año 2014, elaborada por el ingeniero agrónomo Alejandro Martín Regueiro, DNI 21-831-555, para optar al grado académico de magíster en Desarrollo y Gestión Territorial. Participar en la defensa
en representación del Departamento de Economía, el secretario de Investigación y Posgrado, doctor Pablo Daniel Monterrubianesi, y la coordinadora académica de la Maestría en Desarrollo y Gestión Territorial, doctora María Emilia Estrada. Habiendo escuchado la exposición por parte del postulante, deja establecido lo siguiente. A. Originalidad del trabajo presentado. No hay muchos estudios sobre experiencias similares de parques industriales en Argentina. B. Profundidad de la investigación realizada. Demuestra un conocimiento de la base teórica y de la realidad del territorio a objeto de estudio. C. Metodología del trabajo adoptada y aplicada. El autor utiliza un conjunto de técnicas para el análisis del caso que combina diversos enfoques de manera original. D. Claridad y precisión de la redacción. El trabajo se encuentra bien presentado y resulta de fácil lectura. E. Fuentes de información. El autor apela a diversas fuentes de información primarias y secundarias y a estudios previos. F. Conclusiones alcanzadas. Las conclusiones responden al objetivo de investigación planteado. Dictamen final. El jurado considera el trabajo presentado distinguido, calificándolo con 9 puntos. Firman doctor José Antonio Borelo, magíster Osvaldo Rubén Preis y licenciado Ricardo Raúl Gutiérrez. Ahí quedó Roberto en sala de espera, está ingresando. Alejandro, muchísimas felicitaciones. Un nuevo magíster, así que bueno, un objetivo para vos y también para institucional del departamento. Felicitaciones a los directores y muchas gracias al jurado por la colaboración y felicitaciones a Emilia también. No sé si felicitaciones, Emilia. Felicitaciones, Alejandro, y muchísimas gracias al jurado, muchísimas gracias al equipo de dirección, Belén y José. No lo veo a Roberto. Está ingresando, Roberto, está ingresando. Bueno, por ahí Roberto quiere decir algunas palabras. A ver, si querés darle la palabra a alguien más, Pablo, Alejandro. No sé si los directores o Alejandro quiere decir algo más. No, yo nada más quería agradecer nada más el espacio y la posibilidad de hacer estas cosas, y no me parece que esté de más tampoco agradecer a la universidad pública que nos brinda estas posibilidades. Bien. José, Belén, ¿querían decir algo más? No, bueno, nos juntamos. Dale. Solo felicitar a Alejandro, eso es todo. Bien. Sí, yo también felicitar a Alejandro y remarcar esto último que dijo, que me parece fundamental, ¿no? La universidad pública nos habilita estas cuestiones y bueno, y es un poco también la devolución sobre las miradas respecto de nuestros procesos y buscar entonces algunos dispositivos e instrumentos como para habilitar política pública. Así que eso nada más. Bueno, aparentemente Roberto no se ha podido volver a conectar. Bueno, de este modo entonces damos por finalizado el acto de defensa oral y pública, felicitando una vez más al nuevo magíster.